Em, la última charla cerramos, la temática es la gestión emocional e inteligencia vincular. Desde mi caso particular, inteligencia vincular no es algo que haya escuchado antes, así que suena súper interesante también. Em, Cecilia, Cecilia Parisi es de Argentina, vive en Argentina, es una de las cofundadoras de Nexa Consultora y, bueno, se dedica a la consultoría con enfoque en la transformación organizacional, desarrollo en inteligencia emocional, liderazgo, resolución de conflictos, negociaciones, comunicación asertiva, coaching ejecutivo, coaching de equipo y mentoring en áreas de recursos humanos, directivos de pymes y empresas familiares. Fabiana, Fabi Toranzo, es de Argentina, vive en Uruguay. Es consultora, es especialista en desarrollo organizacional, también es una de las cofundadoras de Nexa también. El principal enfoque en la transformación, en el cambio cultural y la motivación de equipos. Ahora sí, se dejo para que ustedes complementen lo que necesiten complementos o lo que Gracias, Lau. sientan que quieren complementar. Gracias. Gracias, Lau. Gracias. Ahí vamos a empezar a compartir, ¿te parece? Vale. Eh, Esto lo que estuvimos trabajando juntas con FAM para empezar a hablar, esto que vos decís, bueno, cuando nos damos cuenta que después no es tan nuevo, sino que le damos otro enfoque en ese sentido, ¿no? Bueno, esto somos nosotras, como nos presentaba recién Lau, ¿sí? Esto de la parte de inteligencia emocional y vincular en tiempos modernos. Y ahí empezamos a conversar la importancia de esto, del lenguaje. La idea de empezar a darnos cuenta que la importancia de qué hacemos cuando nosotros hablamos, de cómo el cuerpo responde de manera automática a cada emoción. Sí, recordando que habíamos dicho que las emociones vienen en segundos. Entonces, hay cuestiones de microgestos que, bueno, que cada uno, por la manera de ser, por el carácter que tiene, ya tiene ciertas reacciones bueno, que vienen de hace muchos años. Y la idea es también empezar a conocer cómo es nuestro lenguaje, porque lo que lleva a los microgestos es que pueda haber malos entendidos. Es decir, las muecas no se leen en todos los lugares de la misma manera porque ahí ya entra en juego la cultura. Si bien sabemos que hay otras muecas que sí, como llorar o ciertas cuestiones del enojo, el ceño fruncido. Eso sí, pero después hay otros gestos que son bien de cada lugar. Es como nos reímos con Ceci de cuando vamos conociendo modismos nuevos y es lo que más nos gusta de conocer cada cultura. Sí, y esto que vos decís de modismo, esta parte de microgesto, fíjense que lo que estamos hablando y lo vamos a meter cada vez más en el tema, la comunicación no verbal, que comunica más del 93%. Viste cuando vos decís, pero si yo no te dije nada, pero ¿por qué decís eso? Y es porque comunicas más de lo que pensás que las palabras. Sí, y además esto de que muchos a veces no se dan cuenta de lo que genera en otro, de cómo el otro te está escuchando. Eso de lo sonoro, como siempre hacemos esto de comparar la música con nuestra voz y decir, mirá, vos te crees que lo estás contando como un mantra o como algo tranquilo y en realidad está sonando como metálica y cómo cambia la llegada, ¿no? Eh, es eso, qué diferente es. Esto que dice Pa, conocemos decir, ok, pero ¿qué pasa en esto que el 80% del éxito profesional, y nosotros también agregamos del personal, ¿sí? No solamente del profesional, sino el personal, tiene que ver con el desarrollo de inteligencia emocional? Esto que habla Fa de la importancia de ver cómo aplico, cómo gestiono mis emociones, cómo empiezo a relacionarme con un otro. Y ahí empezamos a hablar de, ¿no? ¿Qué entendemos por inteligencia emocional? Sí, se habla mucho por suerte hoy en día. La idea es que, bueno, que todos de alguna manera manejemos los mismos conceptos para, de alguna manera, achicar la brecha de malos entendidos. Es muy importante empezar a desarrollar cada vez más cada nivel en su particularidad por una cuestión que mejora el tema social.
hoy en esto de que todo el mundo está acelerado, todo para ayer. Esto sonoro, alguien se cree que quizá, ay no, porque está apurado. Y no, la verdad que sonó un poco violento o me siento que me estás apurando. Es tan clave empezar a hacer una pausa y a observarnos cómo estamos siendo empáticos, cómo está nuestra habilidad social, qué tanto están siendo efectivos nuestros vínculos, nuestras relaciones. Y esto que dices, va a decir, bueno, pero ¿qué entendemos por inteligencia emocional? ¿Cómo empezamos a trabajar desde ahí? Y algo que a nosotros siempre nos encanta y trabajamos es con una de las definiciones de Daniel Goleman, que en uno de sus libros, uno de los, podríamos decir como de los padres de lo que es inteligencia emocional, una persona que ha sido muy estudiada en ese tema, que no es ni más ni menos que la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y poder manejarlos o gestionarlos con el fin de obtener habilidades sociales. Y ahí entra en juego también la parte de cómo nos vamos vinculando y cómo generamos esas relaciones con un otro. En esto decir, bueno, con todas las herramientas lingüísticas que tengo, con todas estas microgestos, toda esta parte que habla Fa, ¿no? De la parte corporal, qué tan consciente soy de decir cómo me relaciono con un otro, cómo me doy cuenta en qué emoción estoy para saber cómo voy a actuar. Esto es importantísimo llevarlo a los roles que cada uno tiene, sea en lo laboral como en lo personal. Esas personas que, no, yo le dije tal cosa. Y bueno, ¿por qué tu palabra no llegó? ¿O por qué considerás que ese acuerdo no fue efectivo? ¿O por qué esa persona viste que tuvo una reacción totalmente diferente a lo que vos considerás que querías generar? Llevarlo a un rol de venta en lo profesional, es decir, esto de saber cómo tengo la habilidad de impactar e influir con mi voz. Sí. Que no es poca cosa, porque a veces no nos damos cuenta. ¿Viste? A veces nosotros nosotros hacemos consultorías en distintas organizaciones o en la parte personal, pero si yo le hablé re bien, pero si yo no le dije nada, y ahí empezamos esto de las historias de cada uno, de la parte de los microgestos que vuelve a mencionar Fabi, la parte de la voz, todo esto tan importante. Acá Y están los ahí, niveles. exactamente, esto que hablaba, ¿no? Es decir, ¿qué autoconocimiento tengo? ¿Qué actitud tengo? ¿Qué autocontrol tengo? Ahora, me parece importante esto de los niveles, que se comprenda bien a cada uno en su singularidad y comprender que hay espacios para trabajarlos que son con disciplinas varias. Ontología, psicología, arte terapia, porque a ver, una cosa es cómo uno se autopercibe, esto del autoconocimiento, pero también tenemos que saber cómo el mundo nos ve. No podemos ir por la vida, no, bueno, yo soy así. Y sí, o sea, está bueno la confianza en uno mismo, pero hay que saber analizar los resultados que tenemos. Entonces Y, ahí es un espacio de mucho de humildad, ¿no? De, a ver, que te den feedback, el famoso feedback. y eso es lo que vos decías que me parecía algo como muy copado del yo soy así, ok, te puede dar resultado para una relación, ¿sí? Pero no para otra. Entonces también que no está mal ser como sos. Sí es como vos querés abordar esa situación, que ahí tiene que tener una buena actitud, cómo voy a llevar a cabo, cómo me voy a relacionar con esa persona. Es como se dice siempre desde el coaching, que nosotros tenemos la capacidad de reinventarnos y transformar el ser. La idea es que cada uno llegue a estar a gusto en cómo es, y un paso más es estar a gusto con las relaciones que tiene. Elegir relacionarse desde otro lugar, desde un lugar más maduro, con una inteligencia emocional bien sana, por así decir, con modos más respetuosos, y también pensarlo desde un lugar estratégico, llevando a roles más puntuales, como mencionábamos hoy respecto a la venta. Mm. Por ejemplo, porque quienes nos escuchan, quizás hay muchas personas que digan, bueno, ¿y esto para qué me sirve, no? Bueno, para tener mejores vínculos, pero también en lo laboral sabemos que la parte emocional es clave. Si no tenemos nosotros esa capacidad de gestionarnos, la emoción nos puede terminar enfermando, el exceso de cortisol por enojos, bueno, el estrés, el cansancio.
Y esa dijiste una parte clave para mí también, ¿no? Esto de cómo hacemos para gestionarnos. Y ahí entra el tercer nivel, que es el autocontrol. Cómo yo puedo expresar esos sentimientos o esas opiniones de una manera cuidada hacia mí y hacia un otro. Ahí una persona, Lucas, en el chat dice el tema que una persona lo consideró intenso. Y hago comillas porque lo puse entre comillas. Fue un interesante feedback de tener. Claro que sí, porque hay que entender que detrás de la voz y detrás de cada ser, cada uno de nosotros tiene una manera de ser diferente, de un patrón único, o sea, estamos formados con un ADN que es perfecto, como dice Ceci, cada uno es como es, y a hoy sacando la foto está perfecto. Después, mirando los resultados, que ahí sí podemos hacer juicio de valor, si el resultado que tuvimos nos acerca o nos aleja acorde a la meta que tenemos, es qué de nosotros podríamos empezar a pulir o a mejorar. Como seres lingüísticos, no es lo mismo hablar en Paraguay, hablar en Argentina, hablar en Bolivia, hablar en Rusia, depende de qué país tengo que comprender eso social. Y ahí dijiste otra cosa que empezamos a hablar a los otros niveles, porque el primero habla de mí conmigo, ¿no? Estos tres niveles de que son personales. Pero acá ya entramos de hablar de mí con un otro. Y ahí habla el nivel de empatía, esto de poder entender a la otra persona, no tomarlo al individuo como individuo, sino que dentro de un contexto, de cómo actúa, de cómo es la historia. Y a veces, viste que nos preguntan a nosotros, tipo, ¿y yo tengo que tener en cuenta esas cosas? Y yo, pero yo como líder, o yo como, pero yo, ¿y quién se pone en mi lugar? Esas cosas que nos han traído, ¿sí? Bueno, o sea, vivimos en un mundo social y de aprendizaje continuo, nos vamos siendo y nutriendo de quienes nos rodeamos. Mucho dinamismo, como bien hoy pasó, que Ceci tenía problemas con tema tecnológico, la verdad que no la vi en ningún momento alterada, y eso es algo que está buenísimo porque es una madurez de ella respecto, traigo el ejemplo de ella porque justo pasó acá y como para aprovechar, ¿no? Y en ningún momento estuvo desde el coaching sería victimizándose, ¿por qué no? O sea, directamente fue a resolver y de una actitud, que es lo que veíamos en los primeros tres niveles, que tiene que ver con una actitud positiva, se trabaja con lo que hay, y eso habla de una madurez de cómo uno reacciona, acciona frente a un evento. Eh, lo que mencionaba Ceci respecto a las personas que estén en una situación de liderazgo, ahí ya nos metemos con el tema de autoridad, en donde vamos a ir, que son personas justamente. eh, Me están corrigiendo que cambié, que puse en chat, pero no lo debe haber leído a la persona porque le tengo que poner a todos los anfitriones. Bueno, como verán, tengo que aprender a responder eso. Agradecí a la persona que habló en chat, que me pareció interesante el aporte. Volviendo al respecto del liderazgo, hay que entender que depende del rol que tiene cada uno, esto de la inteligencia emocional se requiere de un nivel más alto. Es como llevándolo a lo familiar, que decíamos lo personal, ¿no? Esto de la inteligencia vincular. Imagínense que una mamá, si hay alguno en los presentes en el rol de maternidad y paternidad, el niño de 2 años empieza a hacer un berrinche y el adulto no se puede hacer berrinche a la par del niño, ¿no? Ahí Hacemos es berrinches adultos, pero es otra cosa eso ya. Sí, me reía por eso, no lo quería decir, pero solo para entendidos. A veces uno ve que nos pasa en segundos que aflora ese impulso emocional por la memoria emocional, perdón, y celular también, que el cuerpo reacciona como puede ser a sonidos, a esto de la historia. Somos historia. Empezar a comprender eso, hoy sacando una foto tenemos que utilizar todo este conocimiento a nuestro favor para buscar mejoras. Esto del aprendizaje continuo en pos a mejora continua. Y esto que vos decías, ¿no? De que somos historia y ahí ya empezamos a meter también algo de esta inteligencia vincular, es que somos lo que recordamos y recordamos aquello, lo que emocionalmente nos movilizó. Y algo que decía Fabi, que justo lo traemos ahora, que iba a venir más adelante, pero vamos mechando cosas de atrás, de distintas partes programadas para hoy,
esto del berrinche adulto, ¿sí? Los adultos hacemos otro tipo de berrinche. ¿Quién no alguna vez se ha enojado o alguien se ha enojado con uno y no le ha contestado el mensaje? O le clavó el A eso visto, no. He ¿viste? tenido enojado, sí, pero también es ver eso, Sí, pero ¿no? que nos La han verdad. clavado el visto, sí, ni hablar, también, ¿no? Pero Sí, suele pasar. suele pasar. Bueno, eso es un berrinche de adulto, ¿sí? Es un berrinche de adulto porque no me puedo hacer cargo o no desconozco cómo hacerlo, de decir, me pasa esto, ¿sí? Me Eh, pasa esto o ahora no voy a hablar. me gusta lo que decís por el tema de comprender que frente a una emoción hay diferentes reacciones. Y lo importante es comprender que la gestión emocional, hay respiraciones que enfrían, hay muchas cuestiones que automáticamente el cerebro hace bien para que nosotros entremos en calma, pero comprender que esos microsegundos que vienen reacciones, cada uno tiene una reacción diferente y por ende tiene una particularidad en eso de gestionar. Entonces, es muy importante desde la habilidad social, es con quiénes nos vamos a rodear para empezar a incorporar hábitos que nos nutran. ¿Sí? Ceci, por ejemplo, ha sido tremendo aporte en mi vida para la calma. O sea, ella tiene muchas cuestiones en donde a mí, en mi personalidad, me sumó. Y así es empezar a ver quién te rodea, quién podría ser una persona desde la habilidad social que te ayude a incorporar eso que consideras de hacer diferente. Claro, este complemento, ¿no? Que siempre entre las dos nos vamos complementando y vamos aprendiendo una de otra los hábitos, porque venimos de familias diferentes, con historias diferentes, entonces nos vamos nutriendo con todo esto de lo que nos vamos haciendo uno a uno. Lo que habíamos hablado, que decía Fabi, es que las emociones no son ni buenas ni malas, eso es muy importante saberlo, sino que te van mostrando diferentes cosas para hacer o lo que te está pasando. Y ahí tenemos algunos ejemplos donde, por ejemplo, el miedo, que a veces dicen, no tengas que tener miedo. Y el miedo no, el miedo por momentos te paraliza, te hace mover, te hace inclusive hasta pelear, ¿no? ¿Por qué? Porque motiva a evitar cualquier consecuencia negativa. Entonces, es muy importante saber en qué emoción estoy para saber cómo está mi voz, cómo está mi corporalidad, cómo va a ser tu léxico, esas palabras que solamente mencionás cuando estás en alguna emoción. Eso también es importante. Es importante que también charlemos el tema que estas emociones, como dicen muchos psicólogos, neurólogos, por eso le dicen básicas. Es natural que frente a una situación vengan esas emociones en nosotros. Eliminarlas o evitarlas o hacer como que no pasa, no es lo que sugerimos de parte desde la ontología o los profesionales que nos dedicamos al desarrollo de conducta humana o estamos en respecto al wellness, bienestar y mejora en lo que es inteligencia emocional. Lo que se evita puede ser que empeore con el tiempo. La idea es que nosotros tengamos ese coraje de traer sobre la mesa a la parte consciente, qué es lo que pasa, qué es lo que sentimos, para de allí trabajarlo. Una vez que uno lo trabaja, lo conoce y lo trabaja, es como empieza a empoderarse, esto que se usa tanto desde el coaching. Y obviamente, después de la madurez, pasan eventos y uno lo mira diferente. Sí, y esto que vos decís de mirarlo diferente tiene que ver con esto, de saber qué es lo que siente el otro cuando te escucha. Estar aquí ahora, estar en presencia, poder revisar y hacer estos, viste, el microgesto que vos decías al principio, de decir, ok, ¿cómo son tus microgestos? Ok, pero ¿cómo es el microgesto del otro? Porque Conocer vos las te das, muecas. viste, vos te das cuenta cuando, viste, vas a hacer un comentario y el otro, chao, fui. O sea, me ha pasado de decir, por más que nosotros estudiamos y todo nos pasa de meter la pata, a veces en un montón de aspectos, y vos te das Natural. cuenta si estás atento al otro, si vos te das cuenta al otro. A ver, claro que va a pasar. Está bueno que lo menciones porque hay personas que a veces creen que, no sé, es como decir un odontólogo nunca le salga una carie. A ver,
Lo que sí sirve es que teniendo conocimiento uno actúa más rápido o gestiona la situación de manera más inteligente. Sí. Uno se puede equivocar y puede con la palabra tener más herramientas para negociar esa nueva situación. Es decir, mirá, discúlpame, me equivoqué, no estuvo bien esto, o veo tal cosa. Hablar, ¿no? Hablar. Eso de hablar y también estar atento a los pequeños cambios, que a veces como son tan pequeños y sutiles, uno lo deja pasar. Hoy cuando estábamos en una empresa que hablábamos con un director, dice, no sabes, el líder que antes no hablaba y que antes golpeaba puertas y que antes se enojaba y qué sé yo, a la chica de recursos humanos que le hizo una pregunta que a él no le gustó, le dijo, en este momento no puedo hablar porque estoy enojado. Hablamos en una hora. Y capaz que para alguien es como algo, y para el laburo que estuvimos haciendo, es un montón para esa persona poder decir freno ahora, porque sabes que después de esto quizás no haya retorno en esto que voy a decir. Es importante empezar a ver las cosas con la propiedad que amerita. Estoy enojado. A ver, acá hay un cambio de paradigma. Años y años se nos ha dicho no llores o no te enojes o cómo te vas a poner así. No sé, cada uno sabrá qué cuestiones ha escuchado. Y la realidad que es básico enojarse. Es básico también o natural que haya momentos de tristeza. El tema es que siendo seres lingüísticos tenemos que saber contar de alguna manera para después generar otra conversación, como hizo ese señor, lo cual nosotras estuvimos muy contentas con esa madurez que él logró. Y es trabajo de él, ¿no? Nosotros somos agente de apoyo, como decimos. Es mérito de él. Una madurez, estamos hablando de una persona que mucho más grande y que obviamente tiene otras historias y que esto antes no se hablaba cuando Ah, algo dolía. y también del otro lado, la profesional que fue de recursos humanos, que en vez de tomarlo mal, le agradeció. Sí. Entonces también del otro lado tiene una parte, ¿no? Y esto tiene que ver con la regulación emocional, de cómo yo gestiono, cómo influyo mi intensidad, mi tipo, mi temporalidad en cada una de las emociones. Ahí están tirando frases que está Sí, quería buenísimo. contestar, pero no aprendí. Porque dice el que le dé la opción y la verdad que no veo que ahí quede todo. Cuando dice A, anfitriones panelistas, haces clic y te marca a todos. Pero sí, está bueno esto que menciona. ¿Y qué es la regulación emocional? Es cuando ponemos de nuestra parte para moderar o intensificar una emoción, porque eso también es real. Uno puede gestionar la emoción siempre y cuando la reconozca, porque a veces no nos damos cuenta en qué emoción estamos, la reconozcamos, la aceptemos y quisiéramos cambiarla. No se puede mejorar algo que no se acepta. Y previo a eso hay que conocer para aceptar y para mejorar. Eh, Hoy 2024, con todos los avances tecnológicos que hay, que está buenísimo, es hora de que nosotros usemos toda nuestra inteligencia emocional también para mejorar nuestros vínculos. Esto es salud mental. Mejorar la calidad de nuestra palabra, nuestros diálogos, es salud mental. Sí, ahora, en esto que vos decías de mejorar también la salud mental, que es sumamente necesaria, también generamos contexto en otros, ¿sí? No solamente la mía, sino es mejorar el clima para que otros también tengan una buena salud mental. Y ahí tiene que ver Sí. con transformar la emoción en forma intencionada, ser coherentes, ser conscientes de la generación que tengo. Solidario, sumo a eso, porque hay personas que quizás, hasta inconscientemente, naturalizan el conflicto. Y está dentro de su día a día hablar y tener conflictos con otros. Pero hay otras personas, esto llevándolo en el mundo laboral, ¿sí? Que van a trabajar y se encuentran con compañeros que te dicen,
ay, se viven peleando y yo no sé qué hacer y no sé, y vos le decís, bueno, los coaching que hacemos, ¿no? Y hay muchas personas que tienen muchísimo pudor en poner un freno a situaciones conflictivas. Cuando pasa, hay que ver, pero esto de la regulación emocional, eh, cada uno tiene que poner su cota aparte y observar cómo son sus reacciones para después trabajarlo de manera individual, y una cosa es lo individual y otra cosa es lo grupal. Ana, esto que vos decís, Fa, está muy bueno, porque digo, ¿no? Que es la capacidad primero de aquí ahora. Si yo no estoy aquí ahora, si yo no estoy en la concentración, es muy difícil estar presente y consciente de lo que me pasa. ¿Para qué? Pero- Ahí Sí, va, pero ¿no? por qué se dificulta el aquí y ahora referido a lo emocional? Se dice el tema del resentimiento. Cuando una persona no aceptó un evento, no lo gestionó en el momento que corresponde, queda un efecto residual, y luego en la memoria, esto que veíamos, ¿no? La memoria emocional se activa, entonces es como algunos dicen que son rencorosos, ¿sí? Entonces, en ese momento que están en el aquí y ahora, pero traen datos de, no sé, de vaya a saber cuándo, y empieza a ser una, una situación desmedida en cómo sucede ese ida y vuelta y el conflicto emocional. El conflicto emocional que fue de ese ser individual se traslada a un otro. Si la persona no tiene ese autoconocimiento maduro, bien que practique, que lo trabaje, no se autopercibe que es conflictivo. No. Se cree que está todo bien, ¿no? Pero no sé, no saben por qué terminaron en conflictos. Y eso lo que vos decís es esto, ¿no? De decir, reconocer cada emoción, ver qué efectos tienen, eso que vimos anteriormente, por si querés volver después cuando veas el video, lo que vimos anteriormente, qué efectos tienen, qué acciones pueden traer aparejadas esto, y qué podemos esperar de nuestro comportamiento. Por eso es tan importante esta habilidad de reconocer y las implicaciones. Que puede que no, Ujú, que sí. puede que no. Tolerancia ante la ambigüedad. Precioso este ítem. Lo que cuesta tanto, ¿no? Que a veces uno sin querer cree que, bueno, ¿no? El famoso yo soy así o como lo veo, eh, creo que es la única manera de ver las cosas, y sin querer llevar la bandera como de realidad absoluta. Sí. Sí, y sobre todo saber que si bien nosotros podemos tener un autoconocimiento, conocernos, identificar la gestión de emoción, saber qué acción puedo hacer, sí, puede existir la posibilidad que en alguna emoción me desborde. Y eso también es lo que dice Fabi, la ambigüedad, aceptar que existe una parte de incertidumbre. Por eso es tan importante la agilidad mental, ¿sí? De saber qué es aquello que yo puedo intervenir nuestras emociones. Por ejemplo, para decir grabación de sonidos, como dice ahí, cuando tenés una pelotita antiestrés, nosotros teníamos un líder que hacía Zoom y se ponía muy nervioso, entonces empezó a tener una pelotita antiestrés que no la veían, entonces empezó a intervenirse en la parte corporal, el ambiente de Aroma. trabajo, cómo estoy yo en mi día, en mi casa. Los aromas, tener en cuenta cada uno el tema de los cinco sentidos. ¿Cómo vamos a hacer para estimular aquello que nos dé calma? ¿En qué sentido me siento más a gusto para poder intervenirme? Y respirar, respirar, respirar y respirar. Y esto de la lectura positiva, acuérdense que la mente siempre tiende a lo negativo. Entonces, buscar la forma de intervenirme en palabras en mi mente en forma positiva, en todo, cómo hacer las oportunidades de mejora, cómo ver para poder serlo desde el lado bueno, ¿no? Esto estaría bueno porque hablamos de cosas que por ahí quizás, ¿cómo hago para llevarlo mañana a mi día a día y observarme? Pregunten a un compañero, ¿vos crees que soy positivo? Sí. ¿Por qué? ¿En dónde lo ves? Porque esto del feedback, de saber fundar una opinión. Y sos positivo por esto y por esto, o te veo positivo por esto y por esto. Y bueno,
si se animan a hacer eso, tienen que tener mucha tolerancia a la ambigüedad y bueno, esta cuestión emocional, que si te dicen que no, ahí hay una oportunidad para quizás hacer diferente. ¿Sí? ¿Cómo es que el otro me ve y en qué? Porque en esto de ser positivo, la agilidad mental, tiene que ver con palabras que uno puede decir de manera sin querer, o sea, no tan consciente, algunos gestos. ¿Cuáles son esos hábitos? Y esto de la resiliencia que hoy hablábamos al principio, por eso le decíamos al lado, parecía que estaba todo armado, ¿no? Está todo preparado. No, no, no estaba. Al inicio, porque es esto, ¿no? De cómo vamos aplicando y cómo vamos, el objetivo de gozar una vida de mejor calidad, de poder tener una mayor exposición a la felicidad. No estamos acostumbrados a eso, estamos Y yo, acostumbrados más al otro lado, sí, por eso, sí, a mí ibas a decir y algo. no, que poner neutralidad, realmente, ahí me doy cuenta, no quiero decir que estamos viejas, pero me doy cuenta de nuestra madurez en estas plataformas, que de hecho hay cosas que también eso, ¿no? Soltar el control. De mi parte sé que no voy a ser experta en muchas cuestiones digitales y de mi parte estoy en paz, por así decir. No, no me incomoda tanto, sé algo que a mejorar. Y lo digo con naturalidad y neutralidad. Cuando Ceci no podía, yo por privado le puse, che, ¿qué onda? O no sé qué, y no estuve desesperada. Apenas empezó todo esto el online, si no la veía enseguida, me agarraron unos nervios tremendos y hasta sentía miedo, como decir, pa, si no se puede conectar, ¿qué hago? ¿Cómo estamos viejas, amiga querida? Sí, cómo vamos haciendo resiliencia, ¿no? Y cómo vamos tomando la parte histórica, porque al principio era como, ¿qué hago? Ahora ya Ay, estamos mucho sí. más acostumbrados al online. Y eso también tiene que ver con la historia, ¿sí? En estos pensamientos que vamos teniendo, se lo vamos pasando para que ustedes lo vayan leyendo, los distintos tipos de pensamientos que tengo. Pero nosotros ya hemos tenido más de un webinar y sabemos que se va a solucionar, y más de trabajo de trabajando con Laura y el equipo. Y sabíamos que lo íbamos a solucionar porque éramos equipo. Entonces ya la emoción es diferente porque ya conocemos el final que se resuelve. Cuando vos ya lo vas practicando y lo vas viviendo, ya la emoción va diferente porque vos ya vas teniendo la experiencia de qué pasa. ¿Sí? Y en esto de lo social, qué importante rodearse de gente que te empodera para expandir, para mejorar, porque que no sea mi fuerte no quiere decir que no tenga posibilidad de mejora y bueno, ir con entusiasmo. El tema de lo emocional es clave para el aprendizaje. No es lo mismo ir con miedo que ir con entusiasmo y con fe y esperanza de yo puedo. Ahora, si vos a una persona no sabes con la palabra, justamente como hablábamos hoy, no sabes entusiasmar por el cambio y la persona puede sentirse acobardada. Es Sí. muy importante tener el uso de estos tres dominios, como vemos ahí en pantalla, nuestro léxico, las palabras, cómo vamos emocionando frente a ese evento y Ahí la vamos, corporalidad. ahí vamos poniendo uno a uno eso que vos decías, ¿no? ¿Cuál es el léxico, la muletilla? ¿Qué es lo que más, este self-control? ¿Cuál es el autocontrol que vos tenés que hacer para que una muletilla que quizás es re normal en tu ambiente, es una palabra re común en tu familia y la otra persona no lo es? Entonces, ¿cómo empezás a regular eso también? Me gusta lo de creencias limitantes. A mí me ha ayudado muchísimo la palabra de aliento de Ceci, como no, Ami, esto podés. Bueno, nosotros nos decimos Ami de manera cariñosa y eso suma mucho en procesos de aprendizaje. También esto de ponemos reglas cuando coacheamos equipos. Y antes, esto de self-control, antes de decir algo es como suma o lo resta. Si no, el silencio estamos todos de acuerdo que es salud. Entonces, antes de que un integrante del equipo quiera dar su punto de vista, lo cual está buenísimo, es primero que haga la pausa y esto de repensar, che, lo que voy a decir, suma, cuidando todo este punteo que hice ahí, lo que voy a decir, ¿lo digo en un tono, en una emoción que suma? ¿O está esa emoción, esto sutil porque, no? La arrogancia, el desprecio, la intolerancia, uff, hay muchas emociones, ¿no? Sí, y esto que vos decías, Fa, que a mí me ha ayudado.
pila porque a mí me costaba mucho ser resumida y todavía lo estoy trabajando, no vamos a decir que me recibí. Pero venís muy Pero bien, venís vengo muy bien, vengo bien. bien, en donde vos me marcás y decís, bueno, pará, volver a decir, volverlo, y esto, ¿no? De tener a alguien que te entrene también es importante. Y saber que hay momentos en donde, como por ejemplo nosotros ahora, necesitamos explayarnos y momentos en los que no. Porque esto que decía algo Fa del feedback y que está bueno saber a quién, cuándo y en dónde se aplica. Porque te pueden decir, sé escueta, pero nosotros en este momento no necesitamos ser escuetas, porque necesitamos que ustedes nos entiendan. Entonces no es que yo me voy a volver escueta, sino es como que tengo una cajita de herramientas y voy sacando lo que me corresponde en ese momento, en esa situación, con esa persona. En dónde sí, en dónde no. En dónde sí, en dónde no. Y acá está el cuerpo, lo que vos hablabas, ¿no? De los resoplidos, de los gestos, de los revoleos de ojos, de las risas que si nosotros tenemos una frase que la tomé mucho de Fabi, de, si es risa si nos reímos todos, Para mí ¿no? eso es fundamental. Hay personas que no se dan cuenta porque las emociones vienen en segundos. O sea, en un segundo viene una emoción. Y esa sonrisita que en el otro, cómo lo está experimentando, quizás tiene vergüenza, quizás está en frustración, quizás está enojado, y quizás vos te reís por el evento, no para con la persona, pero la persona está hablando contigo y la persona te ve y puede, o sea, ¿qué toma? Tu risa, que es inapropiada, porque si estamos en un conflicto, la risa tiene que ser bien utilizada. La risa, ¿para qué se usa la risa? Momentos gratos, la idea, que no sea para burla. A lo que voy es eso. Sin querer uno no se da cuenta y empezar a ver que para cambiar estados de ánimo, sí. Divino, está el yoga de la risa, hay risoterapia, hay personas que tienen más facilidad para conectar con la risa, hay personas que no, pero una risa, por más que sea algo copado, en un momento, como decía Ceci, que no es el contexto, puede dañar mucho. Sí, por eso es que, ¿qué querés? Mirá, Mira, ahí dicen cuando se sí. pone nervioso. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa, en ciertas situaciones aún la sigo teniendo esa risa nerviosa. Pero también es poder decir, che, para, no me estoy riendo de vos. Y ahí habla de la inteligencia vincular, ¿sí? Que Cambia un montón. cómo nosotros es la capacidad de una persona para interactuar y relacionarse efectivamente con los demás, ¿sí? Cómo estas herramientas que yo tengo, que hablábamos antes, ¿no? Esa caja de herramientas que yo tengo, que he adquirido por cursos, por capacitaciones, por una amiga, por la vida misma. O sea, no necesariamente por ir, uno tiene maestros a lo largo de la vida. Totalmente. Y con inteligencia emocional, por lo general, los mayores, o sea, los mejores maestros no tienen que ver con gente, digamos, preparada en lo académico, sino con esto de cómo el que tiene calle, desde la humildad, mucha sabiduría, o sea, pueden ser un montón de maestros respecto a eso que mencionamos. No es que viene con un MBA, sino es esto, de quién aprendo la humildad para debatir, de quién puedo nutrirme en cuanto a sabiduría. Me parece súper, digamos, rico lo que contabas vos de cuando mencionás de tu risa nerviosa, como también uno de los chicos mencionó en chat, porque uno de los riesgos que hay que sin querer uno supone, que es lo que siempre decimos, eso es pecado. Y justamente somos lingüísticos y lo que más tenemos que practicar es el buen diálogo para el entendimiento y achicar la brecha de distancia y saber utilizar la inteligencia vincular. Me tengo que saber, o sea, aprender a vincularme en cualquier cultura, con cualquier edad. Eso es maravilloso. Y algo importante, esto que vos decías, ¿no? Vincularme, es decir, vínculos a veces tenemos siempre. Hay vínculos que no se pueden decir no lo tengo más, ¿sí? Sea en la parte familiar, sea en la parte de una empresa. Yo no puedo decir, ah, yo no tengo más vínculo, no tengo líder. Y sí, tenés un líder, ¿me entendés? Esa es la realidad, si lo llevamos a lo organizacional y después así lo podemos traspolar a lo que es la familia. Pero lo importante es qué tipo de relación yo decido tener, ¿sí?
Y ahí está el conjunto de habilidades de empatía, de persuasión, de capacidad de adaptación, de diferentes contextos, etcétera. La parte de comprensión, me encanta eso. Nosotras trabajamos mucho, mucho con que se practique el tema de la compasión y en esto de que todo para ayer, que la tecnología nos ayuda a ser muy ágiles. eh, en inteligencia emocional no estamos siendo tan ágiles todos a nivel social y mundial. Entonces ahí es donde nosotras tenemos muchísimo compromiso con la inteligencia emocional e inteligencia vincular, porque estar en conflictos daña las relaciones y se daña a uno mismo físicamente. Y esto de las habilidades, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades? Esto de la habilidad de la persuasión y de influir. eh, Pero de Puede una ser manera positiva, de manera positiva o eso te iba a decir, negativa. de una manera sana, ¿sí? Lo que se dice sana, que sea constructiva, colaborativa, ¿no? Desde ahí. Y Me también tenemos encantó. la habilidad de comunicación, esto que vos decías, la escucha activa, el estar presente, el aquí y el ahora, el poder darme cuenta, esto que hablabas de los microgestos, me re quedó eso, porque es re importante. Y a Y veces no es lo tomamos como en cuenta. los microgestos y los sonidos, es como hago así con la manito, porque es como que es esa pizquita que vos decís, no lo dijo, pero está en el metamensaje. O cuando ya estamos con equipos que hace rato que conocemos, que nosotros ponemos el termómetro y como decimos con C, ya nos damos cuenta si realmente están entusiasmados, si están ofuscados, si hay alguno molesto. Y justamente a los profesionales de la ontología y los que estamos en relaciones humanas, es ser agentes de apoyo para que mejoren estas habilidades. Sí, Manejo de conflicto. Es natural el conflicto. Hay personas que te dicen, yo no estoy en conflicto, pero porque directamente lo evitan. Y sí, ahí es como, ojo con eso, porque en etapas de formación de equipo, que no es para acá esta charla, pero nosotras que hacemos eso, la segunda etapa es conflicto. Es natural. Es natural que en formación de equipo, puede ser laboral o de familia, van a existir los conflictos. Ahora, una cosa es que los conflictos se aborden desde una comunicación sana y madura, como decía Ceci, y otra cosa que, porque nada, estoy cansado, no dormí hace 7 horas que no duermo porque el niño lloró toda la noche, no sé, voy dando ejemplos por eso hablamos del contexto, cotidianos. ¿no? Tal cual. Claro, cotidianos, y como decís, sí, obvio que van a estar como intolerantes o cansados, pero es distinto decir, mirá, estoy tan cansada, me siento intolerante o qué sé yo, me podés, o sea, es esto lo que queremos buscar, naturalizar que el cansancio, que hay un montón de cuestiones que van a seguir pasando. No es que con este espacio que estamos charlando de esto traemos una solución mágica, porque ser profesionales o estar en el sistema laboral conlleva a situaciones de conflicto, a situaciones de comunicación que vamos a tener que tener habilidades para manejarlo. Y en tema de habilidad de liderazgo, ya cuarto punto, que va el punteo que tenemos allí, si no tenés buena inteligencia emocional, es muy desafiante o complicado lograr esto de la motivación. ¿Cómo Sí, lográs motivación con la voz? sí, Porque con la plata es fácil, sí, tal cual. Y cuando esto, tenés ¿no? mucha plata. De la gestión del cambio, de cómo haces para que eso suceda, ¿sí? ¿Cómo haces para que hay situaciones dinámicas, hay escenarios de incertidumbre? Hoy no hay ningún país, no hay ninguna zona en donde no haya incertidumbre, porque quizás Presión, hay, ¿cómo? No te escuché. presión, como decís. Presión, tal cual, ni hablar. Y esto de la construcción de vínculos. Esto que decían, Fa, decir, no, pero son años, equipos de años, o son relaciones de años. Y a veces el exceso de confianza hace que cometamos algún tipo de comentario, algún tipo de acción, o que hagamos alguna situación que no está buena, porque total, me reconoce, sabe que no fue con intención. Y vos te quedas como diciendo, pero no es la idea. La idea es que se cuiden entre todas las partes, ¿no? No, no podemos saber a ciencias exactas cómo es el daño que cada uno experimenta en una situación conflictiva. Y hay que ser muy respetuosos con eso.
porque hay personas que tienen facilidad para salir de una situación de negociación, de conflicto, y hay otras personas que en el momento quizás la pilotean, por decir una manera, y después tiene un efecto residual, jaqueca, dolor de estómagos, falta de sueño, no sé, es infinito todo lo que pueda pasar a nivel corporal. Sí. Y también obviamente como último punto de estas habilidades que nosotros traemos de que se desarrolla lo que decimos la inteligencia vincular, es la colaboración y desarrollo de sinergia de equipo, ¿sí? Cómo todo esto que tengo, cómo todo esto que he aprendido, esto que he adquirido, sea porque lo adquirí en la vida, sea porque lo adquirí en alguna parte académica, sea porque en algún deporte también, ¿no? El En alguna deporte es actividad, maravilloso para eso. en El todo. deporte es re bueno eso. Y a ver, esto de la colaboración y la parte de sinergia de equipo, es muy notorio quienes tienen la capacidad de entrar en confianza de manera ágil. Que se sientan, están en una mesa, tienen que trabajar en equipo y y empiezan a ejecutar. Y hay otras personas que porque no logran desarrollar esos niveles de la inteligencia emocional, tienen más desafíos a la hora de interactuar y les cuesta mucho. Y eso se ve perjudicado en el tiempo, porque el tema del uso del tiempo está directamente relacionado con el nivel de inteligencia emocional que tenemos. Sí, Porque sí. si no es una verborragia, cuando pasa algo, decís, che, esto era 5 minutos, lo tenés que resolver. Cortá con el drama, como diríamos. Entonces, en esta charla le estamos invitando a que después vean estas habilidades de persuasión e influencia, estas habilidades de comunicación, de manejo de conflictos, liderazgo, todo lo que estuvimos viendo hasta ahí y hagas una autoevaluación, ¿sí? De decir, ok, ¿cuál de todas estas habilidades me gustaría seguir entrenando? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi compromiso? Tener mucho coraje en escuchar esos feedback. Como nosotros comentamos con Ceci cuando nos ponemos de ejemplo, es desde un lugar para compartir, desde un lugar de buscar camaradería con todos los que nos escuchan, porque nosotras somos justamente eh, ejemplo de que esto se tiene que seguir trabajando. Nosotras nos trabajamos todo el tiempo y nos vamos dando feedback. Ceci me apoya a mí, de mi parte la apoyo a ella, y hay cuestiones en donde justamente también tenemos un coach nosotras, o sea, como equipo, y es eso, ¿no? Entender que un equipo necesita un DT para ciertas cuestiones y así comprender que la inteligencia emocional afecta en 360 en realidad. Sí, y ser consciente de eso. Nosotros le vamos a dejar después a disposición distintas herramientas de compromisos conversacionales y compromisos reconversacionales, perdón, en esto sí, cómo coordino acciones, cómo me comprometo con quien hablo, quien acepto, cuáles son, cómo hago para cuando un compromiso es cumplido o cuando no es cumplido o cuando ya sé que no es cumplido, pero en el momento que me doy cuenta, cómo renegocio, ¿sí? Y estos que nosotros estamos mostrando acá, lo que es pedido, oferta y promesa, reclamos y disculpas, después, bueno, el equipo, el equipo, toda la parte de Peoples, se lo va a dejar compartiendo para que ustedes lo puedan evaluar como herramienta, decir, ok, ¿qué puedo hacer diferente a partir de hoy? No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí que nos quieran. Esto se Vamos bien con. practica, esto se practica, es infinito, es como ir al gimnasio, el que está 10 puntos es porque sigue una rutina y tiene ciertos hábitos para lograr que los músculos estén tonificados. Esto es lo mismo, mejoro mi comunicación porque todo el tiempo lo practico y me animo a ver qué es lo que tengo que mejorar en mí. Sí. Bien. Ahí que preguntaban, una de las preguntas es si pueden contar otra experiencia, digamos, en donde se haya aplicado. Sí, hay un montón, no sé. A ver, a mí me gusta contar una, no vamos a dar nombre de empresa, No, no, porque no. nada, por respeto obviamente, pero sí era de tema de peaje, bueno, de muchos años, 20 años de antigüedad del equipo y que no se hablaban, ¿te acordás a mí? Sí, No se hablaban
y en base a esto de las disculpas, ya que fue lo último que leí, con un espacio conversacional puntualmente, de traer situaciones conflictivas, muy dolorosas. Con Ceci coacheamos mucho, desarrollamos la parte de la inteligencia emocional en cada líder, se volvieron a hablar. Porque antes era mails y nada más, y no iban siquiera a reunirse. Eso como que no lo podíamos creer. Sí, hay, por ejemplo, como dice Fa, la importancia de las relaciones que se generan. Por eso lo de la inteligencia vincular. Yo cada vez que yo entiendo o me relaciono con una persona en forma constructiva siempre, ¿no? Entendiendo esto, el individuo en el contexto, no en el individuo en sí, cambia un montón las relaciones. Por ejemplo, un equipo que quería instalar un software, ¿sí? En otra parte de la empresa y no podía, entonces empezamos a intervenir y dijimos, che, ¿por qué no te vas con el mate? Es una cultura que tiene mate. ¿Por qué no te vas con el mate? Te Y sentás acompañé. ahí, ¿viste? Revisás. Entonces dijo, bueno, chicos, vamos a ver. ¿Viste? Estábamos hablando con Fabi y dijo, bueno. Fue al local, se sentó. A los 20 días el sistema estaba implementado, porque lo hizo parte, ¿sí? Empezaron a Es, decir que se sentó a escuchar a ver qué pasaba que el sistema no se instalaba. No lo veían dejó de verlo como un capricho, sino que empezó a entender y empezaron a solucionar juntos los temas. y después la parte de motivación, como dice Ceci también, trabajamos mucho el uno a uno. Está lo grupal y lo individual. Y lo individual, hay personas que a veces no se animan a contar lo que está pasando en su casa, y suceden situaciones de manera inconsciente en donde el rendimiento empieza a notarse que baja. Y bueno, en esos espacios personalizados, la persona puede de alguna manera acomodar sus pensamientos, como veíamos hoy en pantalla, y empezar a hacer un plan de acción. Lo que nosotros hacemos es, desde el coaching, mucho del descubrimiento y el autoconocimiento, y después acompañamos con programas de mentoring, para que cada persona alcance la meta declarada, ¿sí? Acompañamos a eso. Eh, la gestión emocional, esto no todos lo conocen. Hay muchas personas que no han experimentado un acompañamiento, y es como la plantita y el tutor, como siempre decimos. Nosotras tenemos un inicio, un proyecto donde arranca de una manera y termina de otra manera, y ahí se ve el cambio, y es muy lindo. Hay muchos casos para contar. Cada caso es muy lindo ver cómo ellos logran esos cambios, porque no hay nada más lindo que ver equipos en sinergia, Sí. que se lleven bien, que logran Ahí, cosas. sí, ni hablar, ni hablar. Ahí Luca nos pregunta cuál ha sido el mayor desafío que se enfrentaron a la hora de que alguien desarrolle inteligencia vincular. No sé A si el mí, mayor desafío. Yo voy a contar uno, Ami, y vos después yo revisás tengo un par. seguramente algo van a contar. Pero, eh, ¿sabes qué nos ha pasado a nosotros? Alguien que se empieza a dar cuenta que la forma en que trataba al colaborador no era una forma acorde y constructiva, porque pensaba que estaba bien, porque venía de una historia personal en donde la forma de responder era esa y como que era blandito, ¿me entendés? El otro cuando escuchaba. Entonces, que la persona empieza a reconocer el destrato, primero en ella, hizo cambiar un montón las cosas. O por ejemplo, y ahí te dejo porque ahí me acordé de otro y te dejo, el hecho de también de que cuando alguien no sonreía en el trabajo porque estaba mal, porque el trabajo iba a, a trabajar y punto. Entonces no se podía reír. A mí, sí, a mí lo que más me gusta es eso, los cambios de paradigmas de cómo se vive el trabajo. También me parece muy importante y me encanta que esté pasando, el grado de conciencia de que vienen y te dicen, che, me di cuenta de que estoy con acidez y es de que pasa esto. Me di cuenta que quedé duro después de tal reunión donde discutimos con tal. Ese grado de conciencia de lo corporal, como mostrábamos hoy, lo corpo emocional, es lo que a nosotras nos motiva a seguir involucrándonos en este desarrollo de empresas conscientes, desde un lugar para lograr que lo laboral sea desde un bienestar, que haya un equilibrio también en la vida, ¿no?
Trabajamos con muchas empresas familiares y otro de los casos es que muchos no se daban cuenta que lo trataban, o sea, como que nunca cortaban y estaban todos los roles mezclados. Y eso es como muy natural y desde la inteligencia vincular es muy notorio los cambios favorables que se empiezan a ver rápidamente. Sobre todo Y esto que fluye, ¿no? decís, eso que vos decís a mí es más que nada las familias, Sí, ¿sí? Cómo los roles de la familia se mezcla en la empresa. Eso también es un gran desafío cuando empezamos a trabajar en las empresas familiares. Empezar a separar los sistemas. Por un lado el sistema de empresa y por el otro lado el sistema familiar. no. ¿Sí? El tema de esta inteligencia emocional para todos los que escuchan y que les interesa la temática no es 2 más 2 es 4 y si bien las distinciones o los conceptos a trabajar son siempre los mismos desde comunicación, por ejemplo, después hay eventos y situaciones que son infinitas. Entonces nos lleva a nosotras estar todo el tiempo siendo muy creativas, muy atentas, muy estar al servicio, muy dedicadas con cada situación, cuidando y apoyando a que esos equipos o esos profesionales realmente reciban em, lo que es para ellos. Sí, sí. No sé si hemos contestado las preguntas Sí, estas que nos por hacen del desafío, pero así podemos seguir con otros desafíos. Ahí la otra pregunta que había era, bueno, ¿cuáles son las tendencias que creo que un poco hablaron, digamos, que es de hacer más consciente esto? Pero ¿cuáles serían las tendencias en lo que es la gestión de las emociones en las organizaciones? estrés, primero. Eh, Después de la pandemia es impresionante cómo aumentó el tema de estrés. Eh, y a ver, es como se resume todo, ¿no? De los vínculos, los conflictos emocionales dentro de las compañías, la gestión, esto de la fuga o la pérdida de tiempo por no tener esta madurez frente a situaciones tan cambiantes. Nadie iba a pensar que nosotros estábamos, hace 6 años atrás era impensado todo esto. Sí. Vos sabés que esto que decías, las tendencias, Lau, es empezar a ver a la persona dentro del sistema y no una individualidad. Esto de decir, bueno, por ejemplo, no sé, no, esta cultura o el clima es raro, o el clima, no, pará, vos sos parte del clima. ¿Qué estás haciendo vos Vos para sabés que que eso? Porque si no, viste, lo hemos dicho creo que la otra vez, que bueno, que venga cultura, viste, como si fuera alguien aparte, en ese sentido. Y es alguien también, o sea, cada uno de nosotros forma la cultura. Cada uno de nosotros forma su creencia, cada uno de nosotros puede intervenir en quizás hacer algo diferente. ¿Sí? Em, eso no quita que volvemos sobre lo mismo, que esto es muy amplio, todo lo que tenga que ver con pensamiento social, desde la antropología, sociología, ontología, todo lo que es organizacional. La historia del trabajo viene haciendo muchísimos cambios en la última década y bueno, lo que está pasando es que el paradigma laboral ya cambió y sigue cambiando. Profesiones que no existían hoy existen y algunas van a dejar de existir y esto de reinventarse ya pasó a ser como un requisito para todo profesional. También pasa eso. Eh, Cambiaron las demandas, algunas, ¿no? Tal cual. Sí. Y cuidarse, por favor. Sí, creo que la tendencia que viene es ser cada vez más conscientes. Sí, Yo creo que también viene por ahí. A creo que sí. despertar la conciencia. En la medida que cada uno pueda, porque a veces pensamos, ay, no, yo le voy a decir, viste, él se tiene que dar cuenta, y en realidad la persona se va a dar cuenta cuando pueda, ni siquiera cuando quiera. Porque como decía Fabi, hay un montón de creencias limitantes que nosotros no Mucho. somos conscientes. Entonces, también es ser respetuoso en los procesos.
Hay mucho por hacer. A los profesionales de justamente de gestión humana hay mucho por hacer para acompañar a todos los otros cambios que se vienen. Sí. Yo creo que para resumir, Lau, y ahí ya cerramos también esta conferencia, así como para resumir, y creo que Fabi se va a sumar a esto, la pregunta es, ¿cuál es la tendencia que viene? Creo que es un diseño centrado en las personas. Creo Ujú, que tal cual. eso, todo lo que vimos estos días, creo que esa es la tendencia con Fabi, y obviamente que nos sumamos con vos y estamos súper agradecidas a vos, a la paciencia, al tiempo que nos ha dedicado, y que todos somos en este sentido parte de esto. Ujú, tal cual. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo, digamos, que la persona esté en el centro, justamente. Totalmente. Así que muchísimas gracias a las dos por hablar Gracias, de abuelo. este tema también, que justamente, bueno, complementa esta visión sistémica también y holística de la que queremos ver a cada individuo, digamos, con el que nos relacionamos, tanto en el ámbito profesional como de personal. Así que muchas gracias a las dos y acá dejo a la audiencia con estas palabras, digamos, o estas frases de reflexión de estos 3 días, digamos, y de lo que se ha ido hablando, digamos, y algunas palabras claves también. Y a la vez, digamos, contarles, porque va a faltar una acá que no la van a ver, es estos eventos que se van a hacer, digamos, los invitamos a hacerlo también. Ay, Y qué falta lindo. una acá que la van a dar las chicas, también las chicas, ahora Fabi y Ceci, eh, pero digamos, queremos que vayan conociendo, que van a seguir habiendo, vamos a seguir generando eventos eh, para toda la comunidad, digamos. Y bueno, el año se va a cerrar también no solo con esta conferencia, sino con estas masterclasses, digamos, en donde las chicas también van a cerrar el año con esto, digamos. Así que, bueno, los esperamos. Muchas gracias por estar acá hasta el último A día, vos, hasta el Lau. cierre. Ceci, Fabi, un placer. Gracias a la audiencia. Gracias. Y así, gracias y hasta el año próximo. Ya veremos cómo continuamos, digamos, y todo lo que seguimos generando. Mientras tanto, Me los encanta. invitamos, digamos, a que nos sigan, digamos, y así se mantienen actualizados. Sí. Gracias. Muchísimas Un gracias. Gracias placer. a todos, un placer. Gracias por el tiempo. Adiós. Nos vemos. Chau, chau.